todos. Vamos a estar todos los días martes en este horario de 17 a 20. Decía, de 17 a 20 ustedes tienen ya bueno, mi nombre es Juan Carlos Barreto, soy el profesor titular de Análisis 2. El profesor Ascuirana y el profesor Medina son los JTP de este espacio. Esta es una asignatura del ciclo básico, una asignatura troncal del ciclo básico, digamos, de la segunda parte del ciclo básico. Se inicia con esta asignatura justamente y concluye, digamos, con análisis numérico y computacional el año que viene, ¿no? El año que viene en el segundo cuatrimestre del 2021. Bien. Tenemos relativamente poco tiempo, el cuatrimestre es muy corto y tenemos mucha tarea. De manera que yo en este primer encuentro lo que voy a pedirles es un importante grado de pertenencia al espacio para poder cumplir con todos los requerimientos que antes se realizaban en la presencialidad, que ahora tenemos que resolverlo de esta manera, que es una manera con muchas limitaciones, con muchas situaciones que no podemos resolver directamente, pero que, bueno, intentamos siempre, de algún modo, estar cerca de ustedes y, bueno, tratando de volver menos dura la cuestión de conocer una asignatura relativamente nueva como Análisis 2, es en realidad cálculo en varias variables. Eso no dice demasiado, pero en realidad es un poco más, diríamos, una especie de generalización de algunas cuestiones que ustedes vieron en Análisis 1, ¿no? Así que el Análisis 2 y después el Análisis 3 concluye, digamos, este último, con la utilización de todo el andamiaje de Análisis 2 aplicado a la cuestión de la resolución de ecuaciones en derivadas parciales, digamos, y ecuaciones en general, ecuaciones de la física matemática que interesan a las ciencias de la ingeniería. Ese es el punto, ¿no? Así que la asignatura pretende ser, como decíamos en ese primer encuentro que tuvimos hace más de 15 días, ese primer encuentro que tuvimos, pretende ser caja de herramientas, lo cual significa que vamos a ver conceptos teóricos, por supuesto, vamos a enunciar algún teorema y discutirlo cualitativamente, pero la cuestión de fondo es siempre la aplicación. La cuestión que define el nivel de comprensión de la cuestión está definida en la aplicación que se pueda discutir, ¿no? Y en la profundidad de la discusión que se dé sobre ese tema. De manera que yo pongo énfasis fundamentalmente en esas cuestiones, ¿no? Es decir, la aplicación a ciencias de la ingeniería, particularmente a problemas de ingeniería civil, haciendo aquí una salvedad que creo que uno debe tener en cuenta siempre, y es que Análisis 2 no es un curso de física.
aunque hay muchos conceptos de física que a partir de la utilización, digamos, del formalismo que surge de Análisis 2, estas cuestiones pueden ser tratadas. Así que la situación, digamos, más interesante, más importante, es poder discutir una aplicación a algún problema de ingeniería desde la perspectiva del análisis, en este caso, del análisis de funciones, en realidad análisis de funciones de varias variables, ¿no? Tiene claramente dos aspectos. Uno es el cálculo diferencial, el otro es el cálculo integral vectorial. También un cálculo integral de varias variables, o de un número grande de variables, digamos, definir una integral en Rn o en Rn tensor Rn, etc. Es también un objeto que interesa a Análisis 2. Entonces, bueno, ahí sí hay algunas cuestiones centrales, los operadores, que primero son operadores diferenciales y después son operadores integrales, van a ser el objeto fundamental de nuestro discurso, ¿no? Porque son las herramientas básicas con las que construimos un sistema de ecuaciones llamadas sistemas de conservación-balance, se llama así, sistema de conservación-balance, que nos da, digamos, un nivel de formalización global sobre cualquiera de los problemas que quisiéramos atacar. Así que todo nuestro esfuerzo estará guiado por esta idea. Digamos, vamos a estudiar operadores, integrales, diferenciales, integro-diferenciales, en realidad pensando en la aplicación a este grupo de ecuaciones. Son 4 ecuaciones, que es un sistema de 4 ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que se pueden tratar utilizando argumentos de Análisis 2. No vamos a discutir las soluciones, solo vamos a discutir el modo de obtención de, justamente aplicando reglas y propiedades, digamos, situando siempre algún operador que nos interese alrededor de esta idea. Así que eso es un poco el lineamiento general. El modo de regularización de la asignatura, yendo a algo más rupestre y más pedestre, digamos, tiene que ver con que uno pueda superar 2 evaluaciones. La primera es de origen estrictamente, diríamos, práctico, en el sentido de ejercicio, y la segunda, en realidad, es la defensa de un proyecto que lo vamos a comenzar a definir hoy. Vamos a ir construyéndolo a lo largo de 2 o 3 clases más, y posteriormente, bueno, ese proyecto, bueno, tendrá, por supuesto, la influencia permanente de todo lo que se desarrolla en la teoría, de modo tal que ustedes puedan ir resolviendo las consignas que se pidan, de modo tal que cuando lleguemos a la segunda o la primera semana de diciembre, podamos tener eso completamente realizado y ustedes en condiciones de defender el proyecto. Es decir, el proyecto tiene 2 fases. La primera es la presentación, digamos, 2 días antes, por ejemplo, la presentación de lo que podríamos llamar la carpeta, digamos, ¿no? Donde va a estar desarrollado ese trabajo, yo diría más bien trabajo integrador, digamos,
Y luego, en el día del examen, vamos a hacer 2 o 3 preguntas sobre algunas cuestiones y eso definirá finalmente la aprobación o no. Y por supuesto, el régimen es igual que en cualquier otra asignatura. Si uno desaprueba el primer parcial y aprueba el segundo, tendrá que recuperar el primero. Si sucede eso al revés, si desaprueba el segundo, aprueba el primero, tendrá que recuperar el segundo. Y si desaprueba los dos, está en condición de libre. Son las 3 situaciones, ¿no? Y bueno, asociada a esta cuestión está un poco también la posibilidad yo voy a ir viendo un poco el nivel de cumplimiento cuando dentro de 1 mes y medio, más o menos, voy a pedirles el estado de avance del proyecto, digamos, una primera evaluación que en realidad es ver un poco en qué situación están ustedes con respecto a las consignas, y finalmente sí, después el encuentro final, donde sí va a estar, digamos, la defensa, y bueno, y de algún modo también va a influenciar, por supuesto, todo esto que sucedió en el sentido de, bueno, de resolver ejercicios en la clase, participar de la clase, no sé, tener distintas manifestaciones bueno, que en general se pueden medir de alguna manera, ¿no? O presentan la posibilidad de la medición. Así que bueno, esa es la idea de esta asignatura. La asignatura, repito, sigue una línea, diríamos, directriz, que es comenzar con análisis 1, bueno, continuar con análisis 2, análisis 3, análisis numérico y computacional, y probabilidad y estadística. Son, digamos, las 5 asignaturas que claramente, además de, por supuesto, álgebra y geometría analítica, en la línea, digamos, de lo que podríamos llamar la geometría y el álgebra, que también son áreas de conocimiento muy interesantes y sobre las que en algún momento vamos a tener que conversar, porque algunos procesos, algunas propiedades las vamos a mencionar, y yo voy a suponer que ustedes conocen a lo que me refiero, digamos. Transformaciones lineales, me parece que ustedes tendrán que saber, digamos, o estructuras algebraicas, bueno, también, digamos, son cuestiones que uno tiene que tener presente siempre, porque son elementos muy interesantes y fundantes en muchas de las cosas que decimos, ¿no? Así que eso era un poco. Vamos a hacer aquí ahora un breve repaso, algunas cuestiones respecto de funciones y de cosas así, que no son nada extraordinario, y que pretenden solo recordar un poco qué es lo que pasó no hace mucho, digamos, ¿no? El cuatrimestre pasado con ustedes. Con respecto a la cuestión de las personas que, digamos, que son, diríamos, alumnos regulares de esta asignatura, ¿no? Como en cualquier otra asignatura, no se aceptan alumnos que no hayan cumplido con determinado nivel de aprobación previa de algunas asignaturas. Entonces, es importante que todos sepan esto. No existe la categoría de alumno condicional, digamos. Eso no significa que quien quiera asistir a la clase como alumno oyente, por supuesto que pueda hacerlo. Es más, los insto enfáticamente a que lo hagan, digamos. Pero no vamos a tomarles evaluaciones, pero sí pueden participar, inclusive pueden hacer el proyecto, digamos.
Lo que pasa es que no van a ser evaluados, pero sería para quien de pronto tenga ese interés y no pueda hacerlo porque bueno, quedó libre en análisis 1, no sé, quedó libre en álgebra y bueno, y no quiere perder esa posibilidad, y entonces, esperando resolver esa cuestión, uno puede asistir a estas salas y bueno, y por qué no, de pronto en el examen final uno se podría presentar en condición de libre, digamos, ¿no? Libre en el sentido más general del término, ¿no? Es decir, libre, digamos, ¿no? Esa también es una posibilidad. Pero no existen alumnos condicionales, no existen alumnos condicionales, por eso yo quería leer rápidamente estos 92 nombres y apellidos que están registrados en el SIU y que son, digamos, las personas que efectivamente tienen esta posibilidad, ¿no?, de cursar regularmente. Narciso Acosta, Nilda Aguilar, Ramiro Albornoz, Catalina Álvarez. Estoy leyendo simplemente. ¿Quiere que le digamos si estamos o no? No, cuando yo termine de leer, los que no están incluidos, me dicen, entonces Buenísimo. yo lo sé. Pero digo, para que todos sepan, digamos, a qué me refiero yo cuando hablo de alumnos regulares. Me refiero a estas 92 personas que tengo aquí. Estos son los alumnos regulares de análisis matemático 2, a los que les puedo exigir el cumplimiento riguroso de el planeamiento que hemos hecho con los profesores Ascuirana y Medina respecto a esta asignatura. Decíamos, Narciso Acosta, Nilda Aguilar, Ramiro Albornoz, Catalina Álvarez, María Fernanda Arce, Juan Emanuel Armoa, Bruno Germán Ayala, Santiago Ayala, Marcela Leticia Barrio Nuevo, Juliana Melina Barrios, Silvina Melisa Barrios, Julieta María Beamburgia, José Domingo Bogado, Guillermo Jesús Brizuela, Natalia Milagros Cabaña, Natalia Yanina Estela Cabrera, Jessica Carabajal, Lautaro Cosio, Gonzalo Alfredo Delgado, Ángela Diana Denis, Gabriela Carolina Díaz, Agustina Andrea Dionisi, María Ariana Echeverría, Marcelo Fariña, María Fernanda Fernández, Silvio Eladio Fernández, Francisco Ferreira, Marcos Ferreira, Sandro Manuel Flor, Francisco Galarza, Franco Daniel Garcete, Milcíades Genes, Santiago Ginés, Lucas Matías Gómez, Matías Sebastián Gómez, Benjamín González, Domingo González, Javier González, Lucas Francisco González, Daniela Jara, Enzo Nahuel Larracet, Miqueas Ledesma, Luciano Lescano, Juana Erika Maidana, Ana Salomé Martínez, Analía Giselle Martínez, Bruno Nicolás Martínez, Clarisa Marisol Merlo, Alexis Fernando Mesa, Fabián Mesa, Walter David Molinas, Luz María Muñoz, Ramiro Alejandro Muñoz, Emiliano Ocampo, Carlos Osvaldo Otazú, Sergio Oscar Oviedo, Rodolfo Parola, Marcos Parolini, Néstor Paroni, Liria Peralta, Ignacio Pérez Ríos, Mario Portillo, Manuel Quinteros, Alejandro Recalde, Lucas Reynoso, Sofía Magalí Ríos, Miguel Ricardo Riquelme, Milagros Robles, Joaquín Antonio Rolón, Roberto Adrián Rolón, Florencia Natividad Romero, Pablo Ruiz, Luciana Irací Salinas, Andrea Sanabria, Santiago Sebastián Sánchez, William Tobías Scheffler,
Kevin César Schneider, Ruth Cassandra Stachuk, Sofía Federica Stevens, Rosaura Torres, Dayana Trinidad, Mariel Trinidad, Micaela Urbieta, Gabriela Vallejos, Santiago Vargas, Alejandra Velázquez, Fiorella Vicini, Matías Vicente, Micaela Villa, Pablo Elías Biotti, Franco René Sanín y Dardo Hugo Cieseniz. Son 92 personas registradas que forman parte entonces del grupo de análisis 2, digamos, ¿no? Bueno, yo enviaré el material que necesite que lean a través de Lucas Biotti, de modo que él les reenviará a ustedes algunas cosas. Pablo Biotti, perdón, discúlpeme. Pablo Biotti. Entonces él va a hacer después una selección de esas cosas y va a enviarla, digamos, va a enviarla. Así que bueno, es un poco eso. No sé si hay alguna cuestión que debamos quiero decir que por ahora, solo por ahora, tenemos esta clase de 3 horas. Es muy probable que tengamos alguna clase más en la semana que voy a tratar de que coincida con la clase de Gustavo Medina, pero por supuesto que voy a avisarles para que ese día asistan todos, ¿no? Es decir, voy a tomar quizá en algún momento la clase de Gustavo Medina para dar teoría. No va a ser ahora todavía, pero seguramente más o menos a finales de octubre vamos a necesitar otras 2 horas por lo menos para ajustar un poco mejor la teoría. Por ahora nos quedamos con este horario solamente, con el de 17 a 20. Bueno, yo no sé si ven todos, si pueden ver todos lo que escribo. Si hay algún problema con los reflejos de las lámparas, me avisan, alguien me tiene que avisar. Sí, profe. Ahí donde escribió se ve poquito la R esa, profe, pero ahora que escribe más abajo se va a ver mejor. Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, entonces, yo miré las clases de Julio y de Gustavo, y bueno, ellos definieron el concepto de función, definieron el concepto de dominio e imagen, el concepto de curva de nivel, digamos, algunas cuestiones vinculadas con esas. De modo que ahí voy a recordarlas simplemente, ¿no? Pero antes que eso, porque va a ser importante... Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, ¿quién es? Sí, yo soy Báez Romina, no estoy en la lista, soy alumna regular, y la directora de la cátedra quedó en hacerme una resolución para que pueda tener mi ID y contraseña en el SIU. Y estoy esperando la respuesta de ella porque hoy lunes a la tarde me tenía que dar. Y para que este chico, Javier Zárate, me pueda proporcionarle el ID de la contraseña, justamente. Por eso yo no pude matricularme en el SIU, pero sí estoy matriculada en la plataforma del módulo. Bueno, cuando... No hay problema. Cuando eso me comuniquen, voy a incluirla. Yo no puedo incluir ahí un nombre porque ese es un documento oficial. Entonces no puedo hacerlo. Sí. Pero cuando usted esté incluida y el SIU me comunique, entonces va a aparecer en esa lista y yo habré
destruido esa que acabo de leer, digamos, la habré modificado por otra. Bien. A lo mejor se acuerdan, y si no, es muy fácil, en realidad, la definición, digamos, que vamos a ver, el concepto de espacio vectorial topológico, el concepto de espacio vectorial, en realidad, primero, ¿no? Yo siempre en este intento por vincular, digamos, la matemática, o en general, digamos, el formalismo, con la cuestión física, bueno, yo quiero decir que yo no soy ingeniero, pero yo tengo formación en física y en matemáticas, pero no soy ingeniero. Entonces, tengo una mirada bastante más, diríamos, más teórica, menos tecnológica, digamos, que la que puede tener un ingeniero ante un problema. De todas maneras, resuelvo problemas de ingeniería con esta perspectiva, ¿no? Una perspectiva fuertemente aplicada, pero con, digamos, con los pies puestos en la física matemática, esencialmente, ¿no? Los problemas que resolvemos en el grupo de investigación, esencialmente son problemas de modelado que exigen justamente todo un aparato formal que proviene de la física matemática. Eso, en realidad, uno debiera saber. Me parece a mí interesante poder discutir esas cosas antes de comenzar a hablar, porque uno puede suponer que, en realidad, qué relación puede haber entre espacio vectorial y algún problema de ingeniería. Y les puedo asegurar que hay muchas conexiones. Por supuesto que en el hacer tecnológico esto no aparece, por supuesto que no. El hacer tecnológico tiene una lógica particular, digamos, ¿no? Es decir, las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo, que permiten estudiar una onda electromagnética, no refleja tecnológicamente esa situación en el momento, por ejemplo, de usar un celular, porque hay una tecnología que media entre esa teoría y en realidad esa formulación física y la construcción objetiva del objeto, ¿no? La construcción objetiva es, en realidad, sigue, digamos, una lógica que nada tiene que ver con la cuestión física matemática, es decir, pero en algún punto hay en el desarrollo del modelo, hay un momento en el que el formalismo, digamos, se transforma en objeto tecnológico. Y entonces, desde ahí, uno puede comenzar a encontrar relaciones entre, a lo mejor, estas estructuras que uno ve en álgebra, completamente separadas de la realidad física, y lo que efectivamente sucede en la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que necesitamos medir, por ejemplo? ¿O qué es lo que necesitamos calcular para diseñar una viga, una placa, un puente, no sé, un paquete estructural, un edificio, lo que fuere, digamos, ¿no? Es decir, esa transición hay que entenderla, me parece a mí, para volver amigable el discurso y el proceso de aprendizaje también. Porque si uno lo sigue viendo a esto que voy a decir ahora, como en el área del álgebra, digamos, como algo árido que en realidad no sirve para demasiado, nos estamos equivocando porque en realidad eso conduce a un callejón sin salida, eso no nos ayuda a estudiar. Nos ayuda a estudiar el hecho de saber que este esfuerzo que estamos haciendo en realidad tiene su contrapartida, digamos, en el hecho de que uno va a poder usarlo para desarrollar una tecnología o para comprender una tecnología, ¿no? Un ingeniero es esencialmente, y no es otra cosa, un ingeniero es un tecnólogo. No es un físico ni un matemático,
es un tecnólogo. Puede, por supuesto, estudiar física y matemática, pero digo, desde la percepción de cómo se construye su perfil, digamos, el perfil es un perfil tecnológico. Entonces, uno debe, de alguna manera, amigarse con estas ideas para poder trasladarlas después de manera fructífera al campo de la aplicación y al campo particularmente del desarrollo de tecnologías. De otra manera, siempre vamos a estar en una zona de conflicto, en una especie de ciénaga que nos va a terminar destruyendo, digamos, si no vemos este vínculo, ¿no? Si solo seguimos viendo algo extremadamente árido que no conduce más que a algunas complicaciones en la simbología. Entonces, digamos, en física y en matemáticas, pero en física fundamentalmente, tenemos una gran cantidad de objetos que describen fenómenos. Esos descriptores, en realidad son objetos matemáticos. Bueno, el principal descriptor, digamos, en forma genérica es el concepto de función, ¿no? en su acepción más amplia, ¿no? Una función, como ustedes saben, es una aplicación, ¿no? Después vemos lo de espacios vectoriales para poder vincularlos. Una función aplica, digamos. Bueno, y antes de decir esto, hay que decir que a partir de ahora uno tiene que comenzar a desarrollar el hábito de la notación multiíndice. Es decir, vamos a hablar de objetos, por ejemplo, en varias dimensiones, en n dimensiones. Entonces, la función será x1, x2, hasta xn, ¿no? Y además dependerá, por ejemplo, de E1, E2, E sub n. Y también dependerá del tiempo, por ejemplo, ¿no? Una función así, que depende, por ejemplo, de n coordenadas espaciales, de otras n coordenadas, por ejemplo, energéticas, y dependen también, por ejemplo, del tiempo. Y podría depender de muchas otras cosas, del momentum lineal, por ejemplo. Podría depender del momentum angular, por ejemplo, ¿no? O podría depender de alguna otra función que a su vez depende de otro sistema de coordenadas. Es decir, la cuestión acá comienza a volverse cada vez más densa, en el sentido de que cada uno de estos objetos puede tener muchas acepciones. Entonces, una primera cuestión es que para poder, para que esto se entienda, digamos, ¿no? Para que todos comprendamos lo mismo, esto lo podemos escribir así. X sub i, ¿no? Ahora vemos, después tenemos las otras coordenadas, E sub i y t, ¿no? Y entonces decimos, para todo i que va, por ejemplo, de 1 hasta n, ¿no? Para todo i que va de 1 hasta n. Esa es nuestra función. Nuestra función. Podría depender de más variables, ¿no? ¿Cómo sería nuestro dominio acá, ¿no? ¿Cómo estaría construido ese espacio ahí? Bueno,
quiero decir que este es análisis de varias variables reales. Qué feo. Análisis de varias variables reales. Porque podría haber análisis de varias variables complejas. Por ejemplo, no sé, y cualquier otra situación que remitiera a otro conjunto, digamos, no real. Pero en este caso, a nosotros, en este curso, particularmente, nos interesa el análisis de varias variables reales, de la misma forma que en el caso de la función del análisis 1, en realidad nos interesaba Profe, se está escuchando el ahí análisis alguien de que no se una silenció. variable real. ¿Cómo? ¿Cómo? Que se está escuchando ahí alguien que no se silenció. Bueno, por favor pongan el... Bien, entonces, acá tengo n variables, después tengo otras n variables, y después tengo, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Y acá podemos poner R0 más. Quiere decir, todos los reales positivos. Entonces, nuestro dominio es este. El dominio de esta función es este, ¿no? Por supuesto, la imagen será la dada por f de x sub i, e sub i t, ¿no? Es decir, tenemos un espacio n, en realidad aquí, n por 1, diríamos, ¿no? Positivo, que define, uno podría escribir esto así también. Vamos, uno podría escribirlo así. Podría escribirlo como R por N por N por R0 más. Digamos, ¿no? Por ejemplo, un elemento matricial, una estructura matricial de este tipo, ¿no? Sabemos que uno de los vectores es el de las coordenadas, el otro vector es un vector energético que también tiene la misma cantidad de, o tiene más. Acá en realidad estamos suponiendo que todos tienen igual número de coordenadas. Es decir, que en realidad tanto X como E tienen la misma cantidad de coordenadas. De modo tal que, ¿cómo se va a escribir entonces el concepto de función? ¿Cómo se va a escribir una función de varias variables? En este caso, una función de varias variables de carácter escalar. El dominio está en 2n más 1 dimensiones, pero la imagen, digamos, el dominio está ahí, la imagen también está, la imagen está en L, la imagen está la imagen es un escalar. Entonces, uno va a escribir así. F aplica una parte de Rn por Rn por R0 más, ¿no es cierto? En R, ¿no? Va a aplicar así, de modo tal que uno va a tener una función
por ejemplo, si escribiera así, supongamos, x1, x2, e1, e2 y t, digamos, por ejemplo, x cuadrado más x sub 2 cuadrado sobre x1 menos x2 por ejemplo, el coseno de e1 más e2 por e a la menos t. Esa es una función escalar, digamos, que proviene de la aplicación, digamos, se construye a partir de la aplicación de esta función definida de esta manera en R, ¿no? Es decir, lo que tenemos es un escalar, es un campo escalar. Aplicamos Rn, tensor Rn, tensor R0 en R, ¿no? Entonces, las aplicaciones pueden ser, y nosotros vamos a estudiar tres tipos de aplicaciones, tres tipos de funciones. Funciones escalares, como esta que recién definimos, es decir, la función escalar, escribamos de nuevo, será, por ejemplo, Rn por Rn por R0 más en R. Y entonces F será X sub I, E sub I, T. Es un escalar. Es un escalar, ¿no? Una función Profe, escalar. Sí. profe, ya no se ve más por No se ve ahí. por el reflejo. No Pero se ya ve el que está al lado de la F, lo que está al lado de la F nomás. se ve ahí. ¿Ahí se ve o no? El otro, profe, el otro era, el otro. A este lado. Sí, profe. ¿Se ve o no? ¿Se ve? Sí, profe, se ve, se ve, se ve. Bueno. También podemos tener campos vectoriales, ¿no? Digamos, una función vectorial, por ejemplo, U, y aquí indicamos con un subíndice. U sub I es una aplicación que manda, por ejemplo, Rn por Rn en Rn por Rn. Y la forma es que U sub I es una función de, por ejemplo, X sub I, sí, con I variando de 1 a n. Si esta fuera una función, por ejemplo, tridimensional, o sea, si uno tuviera así una función tridimensional, x, z, x y z, x y z, ¿cómo escribiríamos? Bueno, escribiríamos así: U sub x de x y z más U sub i de x y z más U sub z de x y z por k. Así
aquí claramente I. Profe, eso sería si es tridimensional, ¿no? Claro, esto sería si es tridimensional, exactamente. Vamos a un abuso de notas, vamos a llamar así. Y va a ser X, también Y, y finalmente Z. Voy a tener tres componentes. La componente X, que va a estar aquí, va a ser esta. La componente Y y la componente Z. Estamos escribiendo esto en coordenadas cartesianas ortogonales. Y el triedro, digamos, el triedro de vectores de la base, ustedes saben la relación entre base y dimensión. O sea, I, J y K son los vectores canónicos. Son aquellos a partir de los cuales uno puede expresar como combinación lineal cualquier otro vector del espacio correspondiente. Estos son coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas ortogonales, conocidas por todos ustedes. Si esto lo expresáramos como una función vectorial, digamos, escribamos así, ¿no? De varias variables, de varias variables, no de tres, de más de tres. Entonces, ¿esto cómo será? Bueno, se expresaría así, ¿no? Esto va de 1 hasta n, para que uno pueda identificar, podríamos poner así, ¿no? Un 0 de x sub i, y aquí tenemos cada una de las componentes, por los vectores, ¿no? Los vectores de la base correspondiente, ¿no? Así tendríamos un vector n-dimensional, donde U, es decir, le borro el 0, así, tal que U de x sub i son las componentes, ¿no? Es decir, escribamos así, las componentes del vector n-dimensional. Cada componente, si uno escribiera esto de manera desarrollada, tendría, por ejemplo, U x1. ¿De quién depende? De todas las x, digamos, de todas las x sub i y de t, por E1, más U x sub 2 de x sub i de t por E2. Y así sucesivamente hasta U de x sub n de x sub i de t por E sub n. Así se escribirá un vector n-dimensional. En realidad decimos, en este caso, n más 1 dimensional. A nosotros no, en mecánica del continuo, que es el sostén del ingeniero civil y de gran parte de las ingenierías, diríamos, vinculadas con tecnologías de construcción, es decir, ingeniería mecánica, por ejemplo. Bueno, por supuesto hay otras, la ingeniería química, la ingeniería en alimentos, bueno, la ingeniería electrónica. Uno podría recorrer varias ingenierías y encontrar que en todas ellas hay un sustrato común, absolutamente común, vinculado con lo que llamamos de manera muy genérica mecánica del medio continuo.
La mecánica del medio continuo es la que sostiene todas estas ingenierías, diríamos, vinculadas con tecnologías mecánicas o con tecnologías de construcción o con ambas, con tecnologías electromecánicas, electrónicas. En todas ellas, el sustrato común que las vincula es la teoría del continuo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en principio, y solo en principio, se asumen ciertas hipótesis, que por supuesto son hipótesis que a veces restringen y introducen mucho error, digamos, no mucho, pero digamos un error considerable cuando uno las compara con los resultados experimentales. Pero es una primera aproximación. Uno asume en la teoría del continuo que el objeto que estudia puede ser sólido o líquido, es decir, o fluido, líquido o gas, digamos, ¿no? A todo eso le llamamos mecánica o teoría del medio continuo. Ahí están pasando las cosas que nos interesan. Un edificio es un medio continuo, un mecanismo biela-manivela también es un medio continuo. Uno puede pensar en, no sé, un proceso de extracción de cierto elemento en una mina, bueno, también forma parte de esta estructura que llamamos genéricamente medio continuo. Entonces, en el medio continuo, la primera cuestión es asumir que tiene justamente, no existen, digamos, discontinuidades. No existe microestructura, digamos, ¿no? Hoy sabemos que no es así. Y los materiales en realidad tienen microestructura. Y no es muy difícil ver en un vidrio, en un material en la madera, por ejemplo, las heterogeneidades, claramente. Sin embargo, a pesar de todo eso, la teoría del medio continuo permite utilizar gran parte de los resultados del análisis clásico para describir fenómenos que se pueden asimilar a este objeto que lo definimos así, ¿no? Entonces, en la teoría del medio continuo, y particularmente en la teoría de sólidos, que es lo que interesa también al ingeniero civil, con esta simbología, un subí, digamos. A veces algunos van a encontrar que escriben también así. Digamos, por ejemplo, en un medio continuo tridimensional, como ya vimos recién, digamos, también podríamos escribir así, ¿no? Así, X y ZT, ¿no? Claro que restringimos esto a 3 variables espaciales. Las únicas variables en mecánica del medio continuo, que es mecánica clásica, o sea, mecánica no relativista, porque en mecánica relativista sucede otra cosa, pero en mecánica clásica, las variables, digamos, de naturaleza vectorial, por ejemplo, la velocidad o la aceleración, en realidad dependen de coordenadas espaciales, 3 coordenadas espaciales, y del tiempo. Pero las que son susceptibles de gráfico son las coordenadas espaciales, no el tiempo. En mecánica clásica el tiempo en realidad es un parámetro. No forma parte del grupo de
digamos, de vectores, en este caso de vectores de la base, ¿no? Es decir, si yo tengo un vector tridimensional, eso se está refiriendo al hecho de que el vector tiene 3 dimensiones espaciales. Entonces, cuando ustedes lean alguna cuestión vinculada con este tema, a veces van a encontrarse que se escribe así, ¿no? Uno puede decir, en tal cuestión sucede en 3 más 1 dimensiones. ¿Quién es este 1? Este 1 es el tiempo, ¿no? En mecánica clásica está claramente definida la distinción entre el espacio y el tiempo. Lo que vamos a representar gráficamente, o vamos a poder representar con alguna limitación, pero lo vamos a poder hacer, es lo espacial, digamos, ¿no? Es lo espacial. Lo temporal en realidad no se puede, no podemos representar, pero sabiendo que no se trata de una coordenada en el sentido más riguroso del término. Es un parámetro, ¿no? Cuando uno dice grafique el espacio con respecto al tiempo en un movimiento rectilíneo uniforme, en realidad está haciendo un gráfico unidimensional, porque la única dimensión graficable ahí es la dimensión espacial, que es X. El tiempo ahí aparece como un parámetro, de modo que es en realidad un gráfico paramétrico el que uno termina construyendo. Lo que pasa es que uno asume que en esa representación, el tiempo tiene la misma característica que el espacio. Pero este es un error gravísimo conceptualmente, porque no es lo mismo. Aunque nosotros le asignamos casi el mismo valor debido a que no tenemos otra alternativa en ese caso, en mecánica clásica. Tenemos que asignarle el mismo sentido que tiene el espacio. De modo que el tiempo también se puede parcelar en horas, minutos, segundos, se lo puede dividir, digamos, se puede dividir, se puede multiplicar. Es decir, todo el álgebra de la medida asociada a las magnitudes escalares, espaciales, sí, y escalares en un sentido, en el sentido más microscópico del término, en realidad no puede ser, repito, representado el tiempo, salvo que uno diga, bueno, sí, representamos, por ejemplo, la función e a la menos x cuadrado por el seno de omega t. Y sí, por supuesto que se puede representar. En este caso diré que es una representación paramétrica. La variable x está aquí, la variable t está aquí. Si en lugar de tener 2 variables tiene 3, por ejemplo, si uno pusiera así, por ejemplo, i menos a por t, ¿no? Entonces, quiero graficar eso que está ahí. Bueno, necesitaré entonces necesitaré acá, por ejemplo, esto será i, esto será x y esto será t, ¿no? El problema es que esto es igual a un cierto u, digamos, ¿no? Voy a poder graficar x y t, pero no voy a poder determinar u, digamos, ¿no? Porque u está fuera de nuestras posibilidades si asumimos esta situación, ¿no? Siempre vamos a poder graficar funciones de la forma z igual a phi de xy, o y como función de x y z, o x en función de z y de y, si lo queremos hacer explícito.
esa es una posibilidad, pero en realidad cuando nos encontramos con esta situación, nos encontramos con un problema en el sentido de cuál es o dónde está identificado el codominio, digamos, el conjunto de llegada, porque si yo le doy valores a X y T, en realidad estoy graficando el dominio, ¿no? Y debiera tener a partir de ahí algún tipo de vínculo con el codominio, ¿eh? Es decir, ¿cómo hago para establecer esa relación? Bueno, claramente hay una limitación ahí en el gráfico, en la posibilidad de graficar. Solo se puede graficar, digamos, en realidad en 2+1 dimensiones, ¿no? Siendo esas dos algún par de coordenadas que por alguna razón nos interesa estudiar, digamos, ¿no? Entonces, la situación siempre va a tener esta limitación tan fuerte, que es la de no poder graficar cuando tenemos, decíamos, deberíamos poder escribir así, ¿no? Deberíamos poder escribir así, digamos, por ejemplo, U, y acá está el dominio, X e Y, ¿no? Claro, ahí sí, U como función de X e Y, o V como función de, si defino otro par aquí, XZ, o de IZ, ¿no? F1, F2 y F3. Nuestro mundo y nuestra percepción en física se agota muy rápidamente, ¿no? No podemos definir lo que sucede en más de 3 dimensiones, gráficamente. Por lo tanto, podemos usar curvas de nivel, podríamos usar curvas de nivel para saber qué estructura tiene, digamos, por ejemplo, un hiperboloide de 2 hojas, una cosa así, ¿no? Pero en realidad tenemos, y bueno, si por supuesto el número de coordenadas supera 3, manifiestamente no podemos graficar. Estamos en una situación ahí muy complicada. Podemos utilizar algún tipo de truco proyectivo, digamos, para ver cómo es el objeto, pero no podemos dibujar, no podemos graficarlo específicamente. Pero todo esto venía a cuento porque yo en esta primera clase siempre intento con ustedes acordar una simbología a partir de esta clase. Voy a tratar de escribir siempre de la misma forma, de modo tal que todos entendamos a qué nos referimos. Entonces, decíamos, por ejemplo, una relación directa entre la teoría de funciones de varias variables y algunos problemas en ingeniería civil, particularmente en un área importantísima que es elasticidad, ¿no? La elasticidad de los cuerpos. La elasticidad es una teoría que se genera en la segunda mitad del siglo XVII, y luego por influencias directas de Euler, de Gauss, llegamos al siglo XIX con una estructura muy fuerte, muy bien definida, Poisson, Cauchy, Kirchhoff. Bueno, hay muchísimas personas que trabajaron intensamente
en la construcción de esto que se llama hoy teoría de la elasticidad. La teoría de la elasticidad clásica, para pequeñas deformaciones y tensiones, dice que una variable descriptora, recién hablábamos de eso, una variable descriptora que podríamos definir es el desplazamiento. El desplazamiento. El desplazamiento se denota con la letra U, y en general uno puede escribir o con un subíndice, puede escribir así, o puede escribir así. De las dos formas está bien. Esto es lo que llamamos función desplazamiento. Función desplazamiento. El desplazamiento va a depender de tres coordenadas. Cuando hablo de vector en este sentido, estoy diciendo esto, ¿no? X, Y, Z. Y T, por supuesto, ¿no? Es un campo escalar, un campo vectorial. Este seguramente es el primer campo vectorial, o uno de los primeros campos junto con los campos electromagnéticos de Maxwell, digamos, el campo eléctrico, el campo magnético y el campo de desplazamientos, constituye, digamos, una trilogía de objetos que comienzan a explicar fenómenos desde la segunda mitad del siglo XIX hasta este momento, ¿no? Entonces, bueno, el caso de los campos eléctricos, por ejemplo, el campo eléctrico se va a escribir así. El campo magnético, la inducción magnética, se va a escribir así. Y el campo magnético se va a escribir así. Hay una diferencia, acá sí esto es física, digo, la diferencia entre campo de inducción magnética y campo magnético reside en el hecho de que el campo de inducción magnética se produce en materiales y el campo magnético en realidad se produce en el vacío. De la misma manera, el campo eléctrico es también un campo vectorial y el campo de desplazamiento eléctrico es también un campo vectorial, ¿no? B se escribe como mu por H y D se escribe como epsilon por E. Ya, epsilon es la permitividad del vacío, o del material en ese caso, y mu es también la permeabilidad del material, la permeabilidad. Esta es otra forma de escritura, digamos, ¿no? Acá tendríamos que poner así. X, T, y aquí tendríamos que poner así. E de X, T. Entonces, aquí ya tenemos tres campos vectoriales extremadamente importantes. Profe, el que tiene la B larga, ¿cómo dijo que es? ¿Cómo? El que tiene la B larga. ¿Cómo dice? La B larga se llama campo de inducción magnética. Buenísimo, gracias. Campo de inducción magnética. Y la H es campo magnético, en sentido estricto, campo magnético. La E es campo eléctrico y la D es campo de desplazamiento. Son cuatro vectores muy importantes. Por supuesto que, ¿cuáles son los otros vectores enormemente importantes en mecánica? Por supuesto, la velocidad, que va a depender de las coordenadas y del tiempo, la aceleración, que también va a depender
de las coordenadas y del tiempo, y la fuerza, que también va a depender de las coordenadas y del tiempo. Estos dos campos vectoriales tienen que ver con la cinemática del punto material, y el tercero tiene que ver con la dinámica, ¿no? Así que uno puede comenzar a recorrer y encontrar una serie de ejemplos en física, y particularmente en ingeniería civil, donde, bueno, aparecen fundamentalmente el desplazamiento así, y aparece un campo escalar muy importante, que es el campo de energías, ¿no? La energía va a depender también de las coordenadas y del tiempo. Podríamos agregar otro más, que es la densidad de masa. Es un campo escalar. El campo de desplazamientos, el campo de masas, de densidades de masa, y el campo de energías distribuidas, hay muchas formas de energía que van a aparecer en el sólido, bueno, definen lo que podríamos llamar de manera muy abarcativa variables de descripción de la mecánica de sólidos, es decir, particularmente de la elasticidad clásica, digamos, ¿no? Elasticidad clásica, quiero decir, elasticidad que no puede atravesar determinado límite sin que el objeto no sufra las consecuencias. Por ejemplo, entre en un estado de fluencia y finalmente rotura y luego fractura, digamos, ¿no? Es decir, estamos hablando siempre de pequeños desplazamientos que conservan la condición de objeto elástico, digamos, ¿no? Es decir, la conservan. No producen deformaciones permanentes. Producen deformaciones que, una vez retirada la acción ejercida, vuelven a tener la misma posición que tenían antes. Entonces, bueno, estos vectores son de la mayor utilidad en ingeniería civil y son los que vamos a estudiar en relación con algunas de estas cuestiones estrictamente matemáticas que vamos a definir primero. Entonces, vimos campos escalares, campos vectoriales, y hay un tercer tipo de campo también de la mayor utilidad en ingeniería, se llaman campos tensoriales. Los campos tensoriales vienen definidos por matrices. Por ejemplo, el tensor, y ahora necesito dos subíndices. Sigma sub ij. ¿Cómo va a estar dada nuestra matriz acá? Sigma 1, 1, sigma 1, 2, sigma 1, 3. Sigma 2, 1, sigma 2, 2, sigma 2, 3. Sigma 3, 1, sigma 3, 2, sigma 3, 3.
Esa es una matriz representativa del tensor. En este caso se llama tensor de segundo orden. Un tensor de segundo orden es en realidad una función de punto. Se obtiene cuando uno multiplica justamente de manera tensorial, se llama también diádica, producto diádico, dos vectores. Por ejemplo, U sub I por U sub J. U sub I por U sub J. Entonces, ustedes vieron en geometría analítica que cuando uno multiplicaba dos vectores en la representación del producto escalar, lo que obtenía era un escalar, ¿no? Si uno multiplicaba de manera contracta, también se dice el producto punto, producto escalar de dos vectores, uno obtenía un escalar. ¿Cómo era? A por B. Entonces decíamos, bueno, esto es módulo de A por el módulo de B por el coseno de phi, siendo phi el ángulo entre ambos vectores. En realidad la proyección, por ejemplo, de B sobre A, indicaba la proyección de B sobre A. Entonces, esta idea en realidad conduce exactamente a la situación opuesta a la que queremos realizar aquí. Aquí queremos hacer un producto que justamente no cumpla con la condición de contracción, sino que si U sub I tiene tres componentes, por ejemplo, U1, U2, U3, y U sub J tiene tres componentes, vamos a poner para diferenciar mejor V sub J. V1, V2 y V3, entonces hacemos todos los productos posibles. U sub 1 por V sub 1. Después, U sub 1 por V sub 2. Después, U sub 1 por V sub 3. Y así sucesivamente. Lo que va quedando es, a esto le llamamos, yo le llamé ahí sigma 1, 1. Después le voy a esto le voy a llamar sigma 1, 2. Y así sucesivamente, sigma 1, 3. Después, ¿qué va a aparecer? Bueno, después, entre otros productos, Profe, acá va a aparecer si escribe muy sigma, chiquito no se ve ya. 2, 1. El sigma 2, 2. El sigma 2, 3. Y así sucesivamente. Si yo quisiera armar un tensor de tercer orden, sigma sub i k, tendría que hacer el producto diádico de tres vectores. Es decir, por ejemplo, U sub i, tensor V sub i, tensor W sub i. J y K. Disculpen, ahí. Entonces, si por ahí tienen ganas, un tensor de segundo orden tiene 9 componentes. ¿Cuántas componentes va a tener un tensor de tercer orden? Bueno, hay que hacer la cuenta, ¿no? Es decir, va a haber una regla, pero digamos, por ejemplo, va a estar el U sub 1, V sub 1, W sub 1. Después, por ejemplo, el U sub 1, V sub 2, W sub 1. Y así sucesivamente. Cuando hacemos esto por esto, en el sentido diádico, vamos a poner así, producto diádico. Producto diádico.
en contraposición con el producto escalar de dos vectores, que como dice su nombre, lo que genera es un escalar justamente. Aquí lo que generamos es un objeto de mayor orden, es decir, generamos un objeto cada vez más grande, digamos, de mayor número de componentes. Entonces, los tensores son funciones vectoriales de punto, entonces. Los tensores dependen punto a punto de cómo hayamos definido los vectores que en este caso forman parte de este producto diádico. Quiero dictarles un pequeñísimo trabajo para el lunes que viene. Bueno, profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Bien. ¿Ponga? ¿Cómo? No. El lunes capaz que yo les mando antes, un ratito antes, unas 7, 8 preguntas y hacemos una especie de examen de competencias con algunas cosas que digamos hoy y algunas cosas que podemos discutir, y sí, que podamos discutir durante la semana o con la lectura de algún material. Entonces, primer punto, vamos a llamarle así simplemente trabajo práctico número 1, si quieren poner, de análisis matemático 2, la fecha, y el título es funciones de varias variables, y campos asociados a ellas. Acá hay que hacer hay que establecer una línea, y aquí comienza la relación, la fuerte relación entre análisis 2 y, digamos, el discurso físico o físico-matemático, digamos. Digamos, uno podría decir, en una columna tengo los tipos de funciones, por ejemplo, función escalar, función vectorial, función tensorial. Así definida la cuestión, de lo que estoy hablando es de objetos matemáticos. Si yo digo, se trata de una función vectorial, de una función tensorial, estoy hablando de un objeto matemático. Ahora, cuando antepongo la palabra campo, estoy hablando de un objeto físico. Entonces, no es lo mismo decir función escalar que decir campo escalar. No es lo mismo. Se representan de la misma forma, pero en realidad están en dos situaciones totalmente distintas. Digamos, cuando yo hablo de campo escalar, que por supuesto es una función escalar, ahora le agregué sentido físico. Por ejemplo, el campo de temperaturas es un campo escalar. Claro que sí. ¿Definida cómo? Definida a través de una función escalar. Sí. Cuando digo función vectorial y después digo velocidad de un punto, estoy diciendo, en realidad,
estoy mencionando en ese caso un objeto físico. Digo, en lugar de hablar, repito, de función, ahora hablo de campo. Y en ese punto introduzco, digamos, la materialidad en la matemática. La vuelvo material, digamos, la vuelvo objetiva, ¿no? Campos escalares, vectoriales y tensoriales tienen ya significado físico. Digamos, uno debiera, cuando habla de campo escalar, vectorial o tensorial, tiene que hacer algún tipo de mención a qué proceso físico se está refiriendo. No queda definida la cuestión simplemente llamando campo escalar, porque estamos hablando ahora de este objeto que fue creado por la escuela francesa en la segunda mitad del siglo XVII, por Laplace, fundamentalmente, después por Poisson, que es el concepto de campo. En el concepto de campo introduce esta idea de que dos cuerpos, y después se va a ver que el campo va a estar producido, digamos, o generado por estas masas, digamos. El campo media entre las partículas. El campo es lo que efectivamente, de alguna manera, traduce la realidad física que existe, por ejemplo, entre dos partículas, entre dos planetas o en el universo entero, digamos, ¿no? Entonces, el campo es siempre un intermediario que transporta información de un lugar a otro, de un lugar que es n-dimensional en general, a otro lugar que es, por ejemplo, p-dimensional, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, la otra cuestión interesante es que el campo, en cualquiera de sus formas, admite siempre no una definición como la que estamos dando nosotros aquí, digamos. Si yo digo, vamos a hablar del campo de temperaturas, por ejemplo, es un campo escalar, es cierto que puedo definir la temperatura, es decir, cambio simplemente, digo, bueno, lo que voy a estudiar es una función que se trata, digamos, del campo de temperatura que aplica, supongamos, una porción de R3 R0 más en R, ¿no? Y la temperatura en realidad es una función de las coordenadas X, Y, Z y T.